Estamos este día con un nuevo episodio del podcast de La Lobera. Feminismo desde cero, feminismo cotidiano, como usted lo quiera llamar, o tú que me estás escuchando, que sintonizaste por casualidad, pues este es un espacio un poco para deshebrar, desarrollar. ¿Qué es esto? ¿Una ideología? ¿Un punto de vista? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de feminismo? ¿Son todas iguales las feministas? Hay unas muy antiguas, hay unas muy nuevas, hay unas golpeadoras de las calles y de los monumentos. ¿O qué pasa? Pero fíjense ustedes que este día les cuento que este día voy a tener una conversación con una persona que no pensábamos que fuera a existir. En la historia del feminismo, salvo las inglesas cuando querían el voto, que les mandaban a los militares y a los policías, en general en el feminismo contemporáneo hubo muy pocas represiones por defender los derechos de las mujeres. Hasta nos sentíamos mal porque éramos tan poquitas y tan grises que nadie nos hacía caso. Pero voy a platicar con Wendy Galarza. Bueno, tiene un apellido antes, ¿verdad? No, un nombre antes. Sí. Wendy Andrea Galarza, que ella pertenece a un colectivo feminista de estos que yo llamo 4.0 de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde, bueno, el colectivo se llama Fieras Amatistas porque tienen una enorme imaginación y no les da pena decir. A nosotras decíamos, no somos tan agresivas. Y ellas son muy agresivas. Hacen muy bien, por lo demás. Y Fieras Amatista pertenece a una red de colectivas quintanarroenses que son más o menos, hasta donde yo sé, 23 colectivos. Pero Wendy nos va a contar por qué en realidad está dedicada a una cosa que se llama Comité de Violencia o contra la Violencia. De víctimas. Es un Comité de comité víctimas. de víctimas del 9N. Así es. 2020. Que ella nos cuente en primer lugar, cuéntanos, ¿por qué estás ahí en este comité? Y luego vamos hablando de dónde demonios te hiciste feminista y todo eso. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy halagada. Y pues bueno, platicarles, el Comité de Víctimas del 9N nace a raíz de la represión policial que vivimos en Cancún, Quintana Roo, el 9 de noviembre del 2020. La verdad es que preferiría no haber sido parte o ser parte, ¿no?, de esta colectiva, porque pues eso, ¿no?, nace a raíz de una violencia horrible de parte del estado de Quintana Roo, en donde, pues bueno, ya las colectivas feministas y la sociedad civil en general nos habíamos estado manifestando en las calles de Cancún, habíamos hecho pues activismos digitales, activismo de todas formas como arte, cine, conversatorios, en donde hablábamos más que nada de la violencia en contra de las mujeres y cómo pues era sistemático el no obtener justicia en este tipo de violencia en general. Y pues bueno, la sociedad civil, las colectivas feministas decidimos salir esa noche a exigir justicia por un feminicidio. Ese fue el año 2020, En el 2020. en que tal vez algunas de ustedes que nos están escuchando recordarán que por primera vez llenamos la Ciudad de México. Fue una de las marchas más inmensas que ha habido en la historia del feminismo, que yo les decía marginal y que nadie nos hacía caso. Y entonces ustedes también participaron en esa huelga nacional y estaban manifestándose ahí Sí. en la ciudad de Cancún. Sí, de hecho también en ese marzo del 2020, Cancún llenó las calles también
de mujeres que estábamos exigiendo pues lo mismo que en toda la República, como el cese a esta violencia en contra de las mujeres. Sí, claro. Entonces, pues también recordaremos que en ese año, pues la pandemia se hizo presente y había pues esta consigna de quédate en casa, ¿no? Pero también nos empezamos a dar cuenta que en casa las mujeres también estaban siendo violentadas, también estaban, pues sí, siendo violentadas como Sí, tal, ¿no? claro, en la casa con el marido o el amante o el hijo mayor a veces. Exacto. Entonces, pues bueno, ese 9 de noviembre, pues creo que fue la gotita que derramó el vaso porque pues este feminicidio, el de Bianca Alejandrina Lorenza Alvarado, pues fue como un golpe muy fuerte a la sociedad civil en general, porque era una chica de 20 años, pues que tenía tatuajes, tenía perforaciones, ya estaba en el movimiento feminista también, tenía ideas muy claras de lo que quería hacer, ¿no? Y pues bueno, fue asesinada y pues lamentablemente su cuerpo fue encontrada en bolsas negras en la periferia de Cancún. Entonces creo que mucho de eso fue lo que detonó que la gente saliéramos pues ese 9 de noviembre a manifestarnos, pero pues bueno, la respuesta del gobierno del estado de Quintana Roo, en vez de dar respuestas a qué es lo que iba a pasar, si iba a haber justicia por este nuevo feminicidio, pues nos reprimió, ¿no? Nos reprimió con balas. Había policías cuando salieron, las encapsularon. ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo que además hubo unas periodistas ahí afectadas al lado de las colectivas. Sí, así es. Pues en realidad lo más grave fue que no hubo ningún tipo de protocolo antes de que salieran a disparar. En realidad, bueno, la manifestación primero estaba en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y pues se decidió dirigirse al Palacio Municipal de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Y pues bueno, fue cuando llegamos al Palacio de Benito Juárez que pues empezaron a llegar todas las colectivas y todos los contingentes de personas que estaban manifestándose, porque no solamente había colectivas feministas, también había colectivos hasta de motociclistas, había familias completas, compañeros de esta chica de Alexis de su colegio, había gente de su barrio, o sea, estaba repleto esa plaza de gente que estábamos buscando y gritando justicia, exactamente. Y pues bueno, esa fue la respuesta, ¿no? O sea, no hubo ni gases lacrimógenos, no hubo bomberos tirando agua, no hubo avisos por parte de ninguna autoridad de que nos retiráramos del edificio, no hubo protocolos para nada, ¿no? Solamente de repente salieron con primero 3 disparos al aire y pues bueno, toda la gente empezó a quedar en shock y después de esto pues fue cuando pues empiezan a salir muchísimos más policías de los lados del Palacio Municipal pues a dispararnos directamente pues a nuestros cuerpos. Pretextando esas balas perdidas que parecían que no tenían ejecutor o ejecutora. Exacto. Sí, ese fue el pretexto para que interviniera la policía. En realidad fue un mecanismo de dar miedo y a ti te pasó que te tocaron algunas balas. Así es. Sí, pues lamentablemente en el momento en el que yo estaba tratando de salir del lugar, porque ya vimos que estaba haciendo un caos, que nos estaban cazando real, pues yo salí del lugar y me subí a mi motocicleta junto con mi novio y pues lamentablemente ahí fue donde ya de salida, por la parte de atrás, unos policías nos dispararon por la espalda y pues bueno, yo recibí 2 impactos de bala, uno en la pierna, de entrada por salida y otro fue en mi glúteo y salió al lado de mi vulva. Ajá, ¿y estuviste en el hospital? Sí, después de eso, pues bueno, no solamente fueron los disparos, sino que también ahí mismo nos tiraron de nuestra motocicleta. Ellos no sabían que
que estaba herida y nos empezaron a golpear con todo lo que tenían en sus manos, con sus macanas, con sus escudos. O sea que tardó tiempo de que te atendieran. Sí. Esa es una primera. Sí. Entonces, lo que yo entiendo, ¿hubo otras personas baleadas esa Sí. tarde? Sí, hubo 2 periodistas. Una periodista también fue herida de bala en la pierna, también fue entrada por salida. Y otro periodista más también, fue herido de bala también en la pierna de igual manera, pero a él se le quedó la bala adentro. Tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente para poder sacar la bala que él tenía. Y, no solamente fue eso, sino que aparte de las personas que fuimos lastimadas o heridas de bala, pues hubo 2 chicas que fueron víctimas de tortura sexual por parte de la policía dentro del Palacio Municipal. Y bueno, fueron 8 personas más que fueron torturadas, con también todo lo que traían los policías, ¿no? Y bueno, entre la tortura, los golpes, las patadas, pues había una consigna que a todos en espacios diferentes de donde estábamos ahí, nos decían que eso nos pasaba por protestar y que nos iban a dejar peor que Alexis. Entonces, eso es una clara pues sí, era un claro mensaje de que había una orden de callarnos al final de cuentas, ¿no? Eso es tremendo, es una contradicción. Había una mujer que era la presidenta municipal y estamos hablando de la policía del municipio. Así es. Fue la que, por ejemplo, te atacó a ti. Sí, de hecho, en ese espacio estaba tanto policía municipal como policía estatal. Lo que pasa aquí en Quintana Roo fue que en ese tiempo había mando único, se llama. Sí. Que pues lamentablemente ese punto fue y es el que no nos ha permitido saber exactamente quién fue quien dio la orden de disparar. Porque cuando le preguntábamos a la presidenta municipal, decía que era del estado, y cuando íbamos al estado nos decían que era de municipio, cuando en realidad pues sí era un mando único, pero el estado nos decía que pues el mando único solamente funcionaba como en lo administrativo, más no como en órdenes, pues. Entonces echaron la bolita. Sí. Y ustedes hicieron la denuncia. Sí, hicimos... Y ya les resolvieron el problema. Pues resuelto como tal, no. ¿Hay culpables en la cárcel? No hay ningún policía en la cárcel. Se hicieron investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, todas horribles, todas sin pruebas suficientes para poder saber de nueva cuenta o quién había sido la persona que había dado la orden y quiénes habían sido quienes habían disparado, porque lamentablemente todos los policías que estaban ese día tenían pasamontañas, tenían cubrebocas por lo mismo de la pandemia. Entonces, realmente nosotros nunca pudimos identificar quiénes eran las personas que nos habían lastimado por todas las características, además de que no tenían una identificación en sus uniformes, o sea, muchísimas cosas que a nosotras nos impedían poder identificar si quienes nos habían disparado habían sido o los municipales o los estatales. ¿Y el caso está en alguna instancia? Porque me acuerdo que hubo muchas protestas que hablaron en la Cámara de Diputados, los diputados y las diputadas. Los panistas dijeron que qué barbaridad, era un gobierno del PRI, el gobierno estatal, y era un gobierno de oposición en el municipio, el de Mara Lezama, que ahora es la gobernadora. Así es. Del estado, por Morena. Es decir, frente a esa situación hay una hipótesis. A ver, y quiero hacer una pregunta porque no recuerdo. Uh-huh. ¿Esa marcha se da en el marco de la demanda de las colectivas feministas también por el aborto? Pues en parte sí, porque ya había muchísimas iniciativas presentadas en el Congreso del Estado, pero no del todo porque después del 9 de noviembre se hace la toma del Congreso. Ajá, no era antes, eso es lo que quería saber. Exacto. Porque, la lógica del poder es si han hecho tantas movilizaciones
y tienen tomado el Congreso hace 8 meses, resulta que ya me cayeron gordos y alguien tomó, siempre justifican eso, alguien no me entendió, no, mátalos en caliente, era una mala cosa de un telegrama y eso acostumbran a hacer ahora Claro. las y los políticos. Muy bien, ¿y cómo este comité de víctimas, cuéntame, es un comité de víctimas de mujeres de los colectivos, es un comité de víctimas feminista? Es decir, cada quien puede vivir su feminismo como puede. ¿Ustedes lo viven peleando, luchando por la justicia o qué? Pues sí, de hecho pasa algo muy, no es gracioso, pero sí es como interesante que al final ese comité de víctimas no solamente es feminista, sino que hubo muchísimas personas que estaban como en diferentes espacios luchando por sus espacios, ¿no? Ahora hay activistas sociales de muchísimos, bueno, de años atrás que ya tenían luchas antes, que justo se unieron a ese comité. Sí, comité, pero como tal a la marcha del 9 de noviembre. Aquella. ¿No? Ajá. Aquella. Habemos pues activistas feministas, pero también hay compañeras trans que fueron lastimadas esa noche, hay periodistas, hay estudiantes, hay maestras, o sea, en realidad a quienes lastimaron fue a la sociedad en general, ¿no? Y la verdad es que sí hubo mucho tiempo en el cual justo había esta pregunta de si el comité de víctimas era una colectiva feminista como tal, y en realidad tuvimos que sentarnos a platicar si en realidad íbamos a presentarnos como tal, como una colectiva feminista ante todas las cosas que estábamos haciendo, y pues claro que llegamos a la conclusión de que no era como tal, sino que era un colectivo mixto con diferentes luchas, pero pues todas estábamos como por el mismo rumbo, que era pues pedir justicia, pedir verdad acerca de lo que había pasado ese 9 de noviembre y por supuesto también la reparación integral del daño, porque pues bueno, eso también ha sido todo un problema, porque al nosotras pedir una reparación integral es porque realmente nos lastimaron, como que rompieron todo lo que nosotras estábamos haciendo en ese momento de proyecto de vida como tal. Entonces teníamos que dejarlo a un lado para poder saber qué es lo que íbamos a hacer con todo esto que estaba pasando ahora de una represión y lo que venía después para pedir justicia y verdad, ¿no? Entonces, ¿a dónde tienen ubicado el proceso de demanda? Pues lamentablemente aún sigue en el estado de Quintana Roo. Sabemos que para que pueda escalar a instancias internacionales y nacionales se deben de agotar todos los pasos en los estados, pero pues también ese es un problema muy grande porque en el estado lo que hacen es dar largas con todos estos procesos, ¿no? Al día de hoy tenemos pues 3 años tratando de que el estado resuelva esta problemática, ¿no? De ni siquiera dar justicia, porque eso, ¿no? En la parte legal hay muchísimas carpetas en donde la misma fiscalía hizo sus investigaciones y dijeron, no, pues son tantas personas, ¿no? Pero realmente a esas personas que pusieron en la carpeta eran los que estaban a cargo de todos estos operativos esa noche. Realmente no eran las personas que dispararon como tal, ¿no? Y tan es así que cuando les hicieron las pruebas de balística, pues no tenían nada no tenían nada como para comprobar que ellos habían disparado. Y pues justo eso fue una cosa horrible que nos pasó, de que como ellos en realidad no tenían las pruebas suficientes, ahora ellos se fueron en el mes de julio a una suspensión condicional, que esto significa que ellos ya son libres porque los cargos que se les imputaron son menores a 5 años. Entonces, como son delitos menores, no tienen por qué o pueden buscar una vía alterna de justicia, en la cual pues nosotros no estábamos de acuerdo como tal, porque si ellos se iban, ya no íbamos a poder tener la verdad. O sea, no tenemos justicia, ni verdad, ni reparación. Así es. Pero
esto, aunque la colectiva tenga, porque toda la sociedad civil y lo que tú me cuentes, pero esto es una represión por un caso de un feminicidio que se diría reprimieron la ideología, la movilización feminista. ¿Cómo entraste tú a los colectivos? Te veo muy jovencita. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. Ajá. No tan joven, pero... Sí, muy joven. Pues bueno, mucho del feminismo y lo que he identificado y lo que también escuché muchísimo en sus otros episodios, pues es que una se hace feminista por su propia historia. Y cuando yo llegué a Cancún, yo soy de San Luis Potosí. Ajá. Yo, ¿Tú fuiste a Cancún a trabajar? A trabajar, sí, porque pues lamentablemente también en San Luis Potosí no hay oportunidades laborales como aptas para una puericultista, o sea, para una puericultora. Como es un estado, nosotros le decimos muy mocho. No todo mundo sabe qué quiere decir la puericultura. La puericultura se basa un poco más al desarrollo integral infantil. Nos dedicamos muchísimo a crear como, o más bien como cultivar la primera infancia, pues sí, en los seres humanos, ¿no? Y la verdad es que también mucho de eso es que empezó todo mi proceso en el activismo, porque en el activismo como tal, porque yo me di cuenta que en San Luis no era recíproco el trabajo que se hace con las primeras infancias al pago que se da, pues sí, por el trabajo que se hace, ¿no? Y la verdad es que fui analizando mucho y eso tiene que ver mucho con este sistema patriarcal en el que vivimos. ¿Por qué? Porque ellos en el sistema patriarcal te dicen que tú tienes que cuidar a los niños sin una remuneración, que es tu rol como mujer educar a los niños y basta, ¿no? Entonces, cuando lo haces profesionalmente, pues el pago es súper mínimo, ¿no? Y cuando yo empecé a ver que en otros estados de la República, pues tenían como mejor posicionado el tema económico, pues de salarios. Sí, te fuiste con la ilusión. Me fui con la ilusión. Del Cancún, que eran nuevas oportunidades para todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Y entonces cuando llegaste, ¿y ahí te juntaste con otras mujeres o cómo te hiciste feminista? Sí. ¿Desde San Luis? ¿Con Guadalupe Almaguer? No, en San Luis todavía yo tenía también mucha resistencia y tengo que decir un oscuro secreto mío que la verdad es que yo no soportaba ver, porque me gusta mucho mi estado, ¿verdad? La arquitectura me encanta, pasar en el centro de San Luis y cuando yo veía personas, a chicas rayando las iglesias, los espacios, me daba muchísimo coraje. ¿Eso fue antes del 19 en San Luis? ¿Antes del 9N? Sí, muchísimo antes. Pregunté por 2019, equivocadamente, porque el 9N fue en 2020. Sí. Fue muchísimo antes en San Luis. Mucho antes. O sea, tenemos el feminismo 4.0, que yo le llamo, antes del 20 de esas movilizaciones. Entonces te chocaban. Horrible. Para mí era bonita, como... El sepia del centro de San Luis Potosí es bellísimo. Para mí era choqueante porque yo decía, ¿cómo no se van a hacer leyes? O ¿cómo no hacen incidencia en otros lados? O, ¿sabe? Tenía mucho esa idea y pues la verdad es que la experiencia me cayó la boca totalmente, ¿no? O sea, para mí sí fue como eso ni siquiera, o sea, no es ni la mitad del dolor que tienen o esas mujeres que han sido víctimas de violencia en sus casas o que ya fueron a denunciar a una fiscalía y no les han hecho caso o que sus carpetas están ahí todas atoradas en archiveros de fiscalías, o sea... Ya cuando empecé a ver la realidad y me puse como también en primer persona fue cuando dije, wow, o sea, qué equivocada estaba, o sea, jamás volví a decir ni pío acerca de eso y justo fue cuando llegué a Cancún. ¿En qué año te recuerdas que llegaste a Cancún? Yo llegué en 2017. Ajá.
Sí, ya estaban todas poniendo pañuelos verdes Sí. hasta la punta del cerro en Guerrero, por ejemplo. Sí, justo. Y cuando llegué a Cancún, yo me uní a un conversatorio feminista en Cancún, que era una colectiva de chicas que se reunía todos los martes a platicar temas diversos de feminismo. Y pues al principio no lo manejaban como tal, como feminismo, como tal, porque también yo estaba como de, ay, no sé si eso me gusta tanto, pero cuando empecé a ir y empecé a escuchar a otras mujeres y cuando empecé a escuchar sus historias que se parecían muchísimo a las mías, yo dije, no manches, tengo muchos años siendo feminista y ni cuenta me había dado. O sea, sí fue como para mí así que me explotó la cabeza horrible, Claro. pero también me sentí muy aliviada porque supe que no era la única o sea, qué feo, ¿no? Pero supe que no era la única que estaba pasando por esas situaciones y que estas chicas que yo estaba escuchando ya tenían o protocolos para seguir o cosas para hacer, para erradicar, no sé, las malas prácticas, por ejemplo, en fiscalía, ¿no? O, por ejemplo, que se acompañaban entre todas las mujeres para hacer denuncias. Y ahí para mí también fue como de, wow, yo quiero hacer esto, quiero estar aquí, pero también no tenía como un rumbo fijo de qué es lo que quería hacer en el feminismo como tal. ¿Y ahora ya sabes? Pues sí, hay dos vertientes. Primero, en lo que yo hago, que son las infancias, en un año, antes también de que pasara el 9 de noviembre, pues habían como, yo no sabía mucho de toda la politiquería y así en el estado, y como le digo que yo era como de, ¿por qué no ¿Y por ponen qué me hablas de leyes? usted? ¡Qué Bueno. horror! Mi bastón. Ahí en producción que me lo den. No, es por el respeto. Pues sí, cuando empecé a ver que habían como convocatorias de diputadas que te decían que podías ir a completar su agenda feminista para poner leyes, iniciativas, yo dije, no, pues de aquí soy, ¿no? O sea, a lo mejor acompañar a mujeres para ir a hacer denuncias, no lo sé hacer porque nunca he ido a una fiscalía, pero tal vez desde mis conocimientos de infancias puedo mover como por ahí, ¿no? Y empecé a ver como el tema de la prescripción del delito de la violencia sexual infantil, que en Quintana Roo, bueno, es de los primeros estados en donde la violencia sexual infantil es como, pues sí, como lo primero, o sea, lamentablemente hasta para eso van los turistas, ¿no? Porque no pasa nada, nadie les dice nada, en Quintana Roo pueden hacerlo, ¿no? Y en Quintana Roo, el delito de abuso sexual infantil tenía un mínimo de tiempo de 5 años para poder denunciar. Y eso era ilógico, porque si un niño o una niña fue abusado sexualmente, ponle a los 10 años o a los, no sé, a los 5 años, por ejemplo, solo tenía hasta los 10 años para denunciar. Claro, y a veces lo han hecho muchos años después cuando está totalmente consciente el daño, ¿no? Claro, claro. ¿Y se cambió esa ley o no? No, No ha cambiado. No, porque fue mi primer Negociación con el Congreso. Y fue horrible porque cuando yo presenté mi iniciativa a esta diputada que era del PAN, de hecho, me dijo así como de sí, yo te llamo, vamos a verlo. Okay. Y yo súper feliz así de sí, me va a llamar, no sé qué. Nos y pues tomamos claro un café que no. Un día Sí, después, claro, ¿no? Y pues claro que la señora al día siguiente subió su foto súper increíble de aquí atendiendo a la ciudadanía y claro que estamos en la agenda. Y yo, mira, ya subió la foto, qué padre, sí me va a atender. Claro que jamás me volvió a hablar. O sea, claro que fue como un shock para mí de cómo que nada más no vienes y pones tu iniciativa. Oye, y ya pasa, ¿no? Y entonces las colectivas hacen cosas individualmente o tienen una especie de congreso donde se juntan, donde toman decisiones, donde hacen estrategias. Hay mujeres de mi generación
que lo que dicen es que ustedes en realidad solamente protestan, pintan monumentos y no tienen ninguna organicidad. Me Claro. llama la atención esto de la red de colectivas. Me parece que es de las pocas que hay, más las Brujas del Mar un poco en Veracruz. Sí. ¿Cómo funciona eso? Pues bueno, idealmente las redes como de colectivas, lo que se hace es justamente como identificar cuáles son tus fuertes para poder aportar como a toda una red, ¿no? Que si, por ejemplo, hay en una colectiva abogadas que puedan redactar iniciativas, bueno, pues las demás se le apoya como con investigar más acerca de esas iniciativas, ver qué es lo que se puede hacer. ¿No estudian feminismo? Pues sí, de hecho es algo bonito que salió de Quintana Roo. Hay una colectiva organización que se llama Gobernanza, que en esta organización lo que hicieron fue sacar este proyecto de escuelitas feministas en Quintana Roo. Y la verdad es que ahí aprovechamos todas para saber qué más con el feminismo, ¿no? O sea, porque un poco sí estábamos yendo a obscuras en toda esta historia de lo que había detrás de lo que nosotras conocíamos. Entonces, sí hay muchas como cosas que se hacen como en conjunto de las colectivas, pero también lamentablemente es que tengo que decirle que ahora pues la cooptación está muy cañona. ¿Qué significa eso? Pues la cooptación es cuando justamente se desarticulan movimientos, colectivas, por parte de organizaciones que les conviene que nosotras no estemos juntas, ¿no? Ajá. Y esto viene un poco más de parte del gobierno. Pero sí tienen una mujer, y además las de la 4T tienen una hermosísima propuesta de feminismo colectivo para los grupos vulnerables. Claro, bueno, yo me río porque la verdad es que es simulación, ¿no? O sea, lo he vivido en carne propia, todo esto un poquito saliéndome, pero no, porque es lo Pero mismo. no, o sea, parte de la estrategia esta de la que yo hablo es como cooptar a las colectivas. Sí, claro, sí. Y las colectivas se están dejando cooptar, se están Pues dividiendo. lamentablemente sí. Hay un precio por el cual pagar, ¿no? O sea, el precio no lo digo tan económicamente, pero sí, porque realmente el activismo no es remunerado económicamente. Ujú. O sea, y nosotros lo entendemos y nosotras entendemos que un activismo de calle, un activismo o una lucha por los derechos de las mujeres no necesariamente es remunerado económicamente y la verdad No. es que nosotras tenemos que comer, lo sabemos, pero creo que también hay una línea entre como los ideales y los valores, ¿no? De ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el comité de víctimas o en Fieras Amatistas, que es un poco más colectiva feminista, pues tenemos como esta visión de nunca colaborar con gobierno porque son quienes nos dañaron directamente a nosotras. Y no solamente el 9, sino que lo siguen haciendo durante todo este tiempo. Y eso ya sería una cooptación más directa, ¿no? Pero también lo que pasó es que cuando el gobierno se empezó a dar cuenta que el comité de víctimas no solamente éramos las personas que lo conformábamos, sino que también otras colectivas se estaban sumando a este movimiento, pues empezaron a soltar, no sé, espacios para abogadas feministas, espacios para psicólogas feministas, espacios para tal, tal, tal. Y al final para nosotras era como de, pues sí, no te vayas, o sea, sí lo podemos hacer todas, pero también llegaba un punto en el que sabíamos que nosotras mismas no podíamos costear por nosotras mismas el activismo. Sí, pero lo que ustedes sí aceptan es la negociación, es Claro. decir, la presión política y negociar. ¿Estuvieron cuántos meses tomado el Congreso Sí, para que pasaran las iniciativas de aborto? claro. ¿Tú recuerdas cuánto tiempo? Sí, creo que fueron, si no mal recuerdo, como 90 y tantos días. Que tuvieron tomado el Congreso. Sí, que se Y tuvo. bueno, finalmente salió la ley.
Pues de hecho de esa toma no salió la ley Claro. enseguida, sino que fueron muchísimas más otras iniciativas y propuestas que se pusieron después de la toma del Congreso, porque cuando se desalojó la toma del Congreso, los diputados ni siquiera quisieron ni votar las iniciativas que estaban ahí. Fue meses después y claro que sí fue muchísimo gracias a todo el activismo y toda la incidencia en calles que se hizo conforme a este, pues sí, a esta ley o a las iniciativas, a que Sí, se había de varias descongelaran. personas y luego había que juntar las Sí, iniciativas. justo. El estado de Quintana Roo, para decirle a quien nos está escuchando, es uno de los 13 o 14 entidades del país donde es posible interrumpir un embarazo de acuerdo con reglas establecidas. No es la despenalización del aborto, ni que haya desaparecido como delito. Desaparece hasta las 12 semanas de gestación y está en 12 entidades, en 12 o 14, porque ahora se ha resuelto por lo judicial Aguascalientes, que no estaba, y no sé cuál otro. Es interesante porque Wendy y las colectivas del estado de Quintana Roo tuvieron tomado, solo por esa ley, que es muy revolucionario, a pesar de que las viejas feministas las acusan de superficiales. Por eso voy a pedirte, antes de que nos vayamos, que me digas tus autoras feministas principales. Me interesa que las mujeres de mi edad escuchen a Wendy de estas colectivas feministas de Quintana Roo que sí estudian. Claro. Dime 3 autoras. Pues qué feo que lo digamos así, pero Marcela Lagarde, que es increíble y que al final siempre te dice, ¿no? Como de, ay, sí, pues ya vas a decir Marcela Lagarde porque es como la única que se conoce, pero en realidad si nos vamos como al fondo, sigue tan vigente en lo que sigue pasando en nuestro, pues sí, en nuestro entorno, y creo que es de las que más yo me baso para La has seguir. leído. Claro. Pero Marcela dice que todas las mujeres debemos leer otros libros. Claro. Es decir, cuando menos un resumen de Simone de Beauvoir, Sí, supongo, claro, también. ¿no? Y de alguna otra pensadora, no sé, como la filósofa esta española muy amiga de Marcela, por cierto, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Ni modo, me perdonan los del podcast. Pero sí estudian, y las mujeres que están en los colectivos también son mujeres que van a la universidad. Claro. Antes de cerrar, yo quiero que me digas tu opinión, que es una de las críticas que se hace a las colectivas feministas de nuevo cuño o 4.0, que piensan y piden todo el tiempo mucho castigo. Todo se resuelve con 8 años de prisión, con 14 al feminicida, con 35, con 50 al intento de feminicidio. ¿Tú qué piensas? Híjole, pues bueno, la verdad es que, o sea, no es que no esté como tan de acuerdo, pero la verdad es que la justicia también llega por diferentes espacios o por diferentes formas. Y eso es lo que también yo he internalizado muchísimo, porque a medida de que vamos avanzando con procesos de esto del 9N, me he dado cuenta que la justicia no va a venir del Estado, no va a venir tanto de las leyes, esperemos que sí, y vamos a seguir luchando Ni de los para años que, de cárcel. claro, para que siga pasando así. Pero por ejemplo, a nosotras nos pasó que cuando pusieron o cuando estaba esta carpeta activa de los policías que estaban como señalados en la carpeta por haber sido omisos o que eran como los altos mandos, de 14 policías había una sola policía mujer. Y a todos les pusieron prisión preventiva oficiosa. Y todos alcanzaron un amparo para no irse a prisión preventiva oficiosa, y a la que metieron a la cárcel fue a la policía mujer. Entonces, nosotras ahí nos dimos cuenta, aparte del sistema patriarcal, que no nos daba justicia ver a alguien en la cárcel, ni aunque hubieran sido esas personas.
los otros policías que hayan estado en la cárcel, haciendo las cuentas, ni siquiera iban a estar tanto tiempo dentro de la cárcel, ¿no? ¿Ella sigue en la cárcel? No. A ella le dimos la suspensión condicional por nuestra propia... Ustedes la Sí. promovieron como colectivas, a Sí. ella, después de ver esta Así es. distinción, por llamarla de algún modo, por no decir discriminación, Sí. y y qué barbaridad. Sí, fuimos Porque nosotras. funciona, porque la sociedad que nos escuche, y en la medida en que nos vamos metiendo en estos temas en el podcast de Lalo Vera, que produce la Organización Editorial Mexicana, en la medida en que vamos entrando, vamos encontrando más hechos concretos donde se mira cómo se distribuye el amor, el dinero, la justicia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Sí. Como si existe la discriminación. Claro. Y esta es la razón que ha hecho que estas chicas de pronto le falten el respeto a los monumentos, Sí. ¿no? ¿Tú crees, por último, tú crees que esto puede cambiar con una presidenta de la República? No, la verdad es que no. Sí se siente muy feo saber que no es así, porque también en Quintana Roo lo vemos. No tiene nada que ver que una mujer esté al frente de siendo gobernadora cuando es la misma omisa o cuando es la misma represora la que está generando todo esto. Incluso, o sea, las dos mujeres que están encabezando estas precandidaturas o candidaturas a la presidencia, pues tampoco son muy aliadas a los derechos de las mujeres. O sea, realmente, si nos ponemos a observar, son mujeres que pues también tienen ahí su cola que les pisen y que al final solamente las están poniendo como candidatas para levantarse el cuello y decir, ven como si puede ser una mujer presidenta o que mi partido o el otro partido puede... O los otros, son coaliciones, claro. Las dos. Sí. Sí, es interesante porque nos queda por analizar esto que yo llamo la diferencia entre el feminismo y el mujerismo, y nos queda por analizar por qué. Y yo lo adelanto, es que tiene que ver con que las mujeres y los hombres vivimos en el mismo sistema patriarcal. Claro. Entonces, es difícil que las mujeres tomen conciencia de mujeres y esas mujeres nos puedan gobernar, como sucedió en Chile con Michelle Bachelet, donde era una gran esperanza y ella misma estuvo acotada por el poder masculino. No pudo avanzar, por ejemplo, en el tema del aborto en Chile. Claro. Con esto cerramos el podcast de este día. Nos vamos a escuchar muy pronto. Quiero darle las gracias, Wendy, Andrea Galarza, por habernos acompañado, acercado un poco al pensamiento y la dinámica de las redes feministas 4.0, que yo llamo. Darle las gracias a Natalia Castañeda Páez, que está en toda el área técnica, allá con una consola, viendo que nuestras voces lleguen hasta ustedes, con Hanani Araujo Santamaría. Y de este lado, agradecer a Pablo Sánchez Rivera, que nos ha grabado en película, un poco para nuestro archivo, un poco para nuestro canal de YouTube, quién sabe un poco para qué, pero ahí nos tiene. Agradecerles, nos escuchamos en la próxima, en este espacio de escuchar nuestras voces que ha generado la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias. Hasta la próxima.